señor director de posgrado de la Universidad Francisco de Vitoria, señora embajador, profesores, alumnos, señoras y señores. La Universidad Francisco de Vitoria, desde que yo entré aquí de profesor en el año 1999, cuando regresé de Alemania, después de haber pasado bastantes años fuera de España y colaborando, como decía la embajadora, con el cuerpo diplomático como consejero financiero y después en un organismo internacional. Y sí comprobé efectivamente que en el cuerpo diplomático, como en el ejército, el valor se supone. Y desde entonces la Universidad Francisco de Vitoria está sometida a un proceso de modernización, de aplicación de nuevas tecnologías, y se puede considerar que es una de las universidades más avanzadas y que está a nivel de otras universidades que yo he conocido. He colaborado con alguna universidad norteamericana, de hecho hemos hecho algún estudio con universidades alemanas y estuve de profesor en París, y la verdad es que yo me encuentro muy a gusto en esta universidad. Y en esta línea de ampliación de la docencia y de modernización, hoy inauguramos el primer máster de Relaciones Exteriores y la preparación al ingreso en la carrera diplomática. Y lo hacemos con mucha ilusión y además es un reto que tenemos con la universidad, porque nosotros pretendemos conseguir el máximo número de ingresos en la carrera del cuerpo diplomático y una preparación excelente por parte del máster en Relaciones Exteriores. Vamos a, como botón de muestra, por ejemplo, pues a dar un seminario en inglés sobre la empresa ante la globalización y cómo las empresas se han deslocalizado, que tiene además importante problemas de estrategia, seguridad y defensa, que además son temas que interesan al empresario que tenga que trabajar en relaciones internacionales, y también para el primer ejercicio en el ingreso en la carrera diplomática, para hacer un buen comentario de texto. Y vamos a dar otro seminario sobre, por ejemplo, geopolítica, que se va a dar en francés, y al hablar de varias clases de la gobernanza se va a dar exactamente igual que se da en la Universidad de Harvard. Pero recuerdo que en Alemania tuvimos una reunión en una universidad que tiene un nombre muy raro, que se llama la Universidad de Witten-Herdecke, donde reunimos profesores de Europa Occidental y de Estados Unidos. Y entonces allí se llegó a la conclusión de que el fallo de algunas universidades, y señalaban más a las universidades públicas, era que no se preparaba bien a los alumnos para la finalidad que perseguían, es decir, que no se les preparaba adecuadamente para la profesión que iban a ejercer, como buenos abogados, como buenos economistas, como buenos periodistas, y que había que adaptar y que salieran con una preparación adecuada. Y por eso, en los temas que vamos a dar, pues son temas que cualquier empresario o cualquier director de un servicio exterior en una empresa o cualquier diplomático pues va a tener presente y que van a ser objeto también, como decía, del primer ejercicio. Es muy importante, una vez ya traspasado el umbral del siglo XXI, la cooperación internacional, no solamente a nivel de organismos internacionales, sino a través de cooperación entre Estados. Y hay los diplomáticos, porque yo estoy seguro que dentro de año y medio muchas de las caras que veis aquí de nuestros alumnos pues van a estar como funcionarios en prácticas en la escuela diplomática. Y ese es un tema que va a tener importancia. El desarrollo económico, la crisis actual. Recuerdo que en una reunión que tuvimos también en Alemania, en Petersberg, que es un antiguo castillo en Caramau, en una colina que domina el Valle del Rin, el asesor personal, que además hablaba muy bien inglés, del presidente Yeltsin, nos dijo: ayer he estado reunido con el presidente y me ha preguntado, y yo estoy pensando ahora en la economía, en alguna economía que tenemos en mente, me ha preguntado cómo está la economía de la Federación Rusa, cuando estaba transformándose la economía de planificación tributaria en una economía de mercado. Y yo le he dicho, porque tenía mucho humor negro, le he dicho: presidente, está la situación económica tan mal que parece que estamos ya en el año que viene. Y dentro de todos esos temas, naturalmente hay unos temas de medio ambiente que son importantísimos y además que van a tener importancia en el mundo diplomático, en el mundo de la estrategia, y es, por ejemplo, el problema de la energía
porque los últimos estudios que se han hecho en el mundo propugnan que en el año 2040 va a haber agotamiento de la energía, por ejemplo, de combustibles sólidos, como en el caso del petróleo. Entonces las multinacionales están ya pensando en explotar las reservas que hay, que en relación con las reservas mundiales son entre el 20 y el 25% en el Polo Norte, y los rusos ya han puesto una bandera con un submarino en una cordillera submarina que es la cordillera del Lomonosov. Pero ahí va a haber fricciones, pero no les importaría que con el calentamiento de la Tierra, en la Antártida ya se ha desgajado un bloque de hielo de 200 metros de profundidad, y ese bloque de hielo es equivalente a la isla de Menorca. Ese es un tema que se va a tratar y que lo vais a tratar como diplomáticos. Hay otros problemas, por ejemplo, hay un informe del almirante Chris que decía ya, hacía un panorama económico entre el año 2012 y 2018 y ya pronosticaba que iba a haber piratería y que incluso la piratería podía hacer, él hablaba del Índico y fue una especie de premonición de lo que está ocurriendo ahora en Somalia, pero hablaba también de la piratería entre Gibraltar y la isla de Malta, que podría impulsarse desde el norte de África. El terrorismo es otro tema que se va a tratar de una manera también detenida, tanto el terrorismo de tipo nacionalista. Hay un libro muy interesante que está traducido porque es de un profesor de la Universidad de Tel Aviv, y que nos habla de los nacionalismos y del peligro que suponen los nacionalismos en cuanto a la posible desmembración de algunos países, y que además en la Segunda Guerra Mundial un nacionalismo exacerbado como fue el nacionalismo nazi tuvo unas consecuencias nefastas. Y ese autor es Nathan Shur.